César, se nos habían quedado en la charla del jueves pasado algunos aspectos que hacen a Nueva Era, lo que podríamos considerar el primer periódico en Dolores que salía 3 veces por semana, allá en la década del 70, en el siglo pasado, bajo la dirección de García de Cuerva. ¿Cuáles serían algunos de esos aspectos? Una parte que era ineludible en todo diario que se respetara, que era el folletín. Folletín generalmente era una novela emocionante, de aventuras, que quedaba cortada en una parte impresionante. Estaba leyendo un folletín que me acuerdo, estaba leyendo Don Jacques, el diario, cuando se entreabrió una puerta atrás de él y apareció una mano, que la mano tenía un puñal. ¿De quién era esta mano? ¿De quién es este puñal? La continuación en el próximo número. Era el antecedente de las películas en serie, ¿no? Ya tenían un final con mucho gancho. Claro. Y me acuerdo yo que Nueva Era publicó, si mal no recuerdo, de Juana Manuela Gorriti, una leyenda argentina, y también después publicó el primer periódico acá en la Argentina de publicar una novela policial inglesa, porque casi todas eran francesas las que publicaban. Juana Manuela Gorriti después iba a ser llevada al libro por Marta Mercader, en su libro Juana Manuela, sí, Mucha Mujer. Además acá, cuando se realizó una fiesta de beneficencia, ella le solicitaron que mandara una colaboración, y ella mandó una que fue leída por el doctor Amadeo, y se la mandó a la señora de Agustín de Bedia, Dolores de Bedia. César, usted me señalaba que el primer folletín así que habría publicado, ¿se podía recortar ese folletín, digamos, para formar una especie de libro aparte, después de aquel que los coleccionaba? Se podía dar vuelta, plegar las páginas y encuadernar, porque los otros folletines eran a todo lo largo de la página. Y yo lo he visto muchas veces en el campo, acá en muchos lados, los iban recortando de los diarios y los atravesaban con un alfiler o los cosían. Estaban en las mesas de luz para leer. Claro, permitía formar un libro después, ¿no es cierto? Claro. Tenía ese sentido. Usted me decía que el primer folletín habría sido sobre Juana Manuela Gorriti, ¿no es cierto? Y me decía también que entre capítulo y capítulo, digamos, el final de cada capítulo dejaba una incógnita así que despertaba la curiosidad del lector y obviamente lo obligaba a comprar un nuevo número del diario para continuar, digamos, leyendo esta historia. Pero la pregunta mía apuntaba a saber si estas historias eran más o menos creíbles o por ahí también tenían mucho de fantasioso, digamos, para despertar la atención del lector. En folletín se publicaron los 40 tomos de las aventuras de Rocambole, en que de repente resucitó no sé cuántas veces Rocambole, y por ahí el autor distraído le ponía distintos colores de ojos. De repente aparecía con color los ojos pardos de Rocambole. En el próximo episodio que se salvaba de algún gran peligro apareció con ojos azules, tanto que un crítico decía que había ido a hablar, sí, de gente que había cambiado el color del cabello en una noche, como María Antonieta, que había emblanquecido, pero no había ido a hablar nunca que por un gran peligro hubieran cambiado el color de los ojos. César, nosotros tenemos acá en la Cámara, lo va a tomar un ejemplar del diario La Patria, que podría ser, digamos, el primer diario de Dolores, ¿no es cierto? Estamos hablando ahora de Nueva Era, que era un periódico. Y bueno, la pregunta, habíamos conversado ya el jueves anterior, usted me señalaba que eran bastante virulentos los mensajes, ¿no es cierto? Que se podían apreciar en los... Pero la pregunta mía apunta a esto, César. Aparte de esos folletines, y aparte de la virulencia del lenguaje, digamos, con un alto sentido político, ¿no es cierto? Político, crítico, exagerado, por otra parte, ¿qué es lo que interesaba, digamos, a los lectores y qué publicaban los diarios? Publicaban... Todo lo que pasaba, por eso no se podrá hacer una historia de Dolores sin que se lean los periódicos, porque hasta en los mismos avisos, lo que se vende, trajes, bebidas, etcétera, se encuentra material para la cuestión social. Estaba leyendo uno que dice así: una carnicería, 50 pesos el kilo de carne. En el mostrador, a domicilio o fiado, es decir, que siempre eran 50 pesos, ¿no? Que son fabulosos los precios, algún día habrá que leerlos porque parecen de otra época, ¿no? Pero además estaba el mismo título, La Nueva Era. Es decir, que empezaba una nueva era para Dolores con el ferrocarril que había llegado el año anterior.
Era una era de progreso. Claro, la nueva era sale en el 75. 75, la sociedad rural también que hacía grandes exposiciones. La gente que traía un artículo que salió en La Nación hace más de 80 años, es interesante, porque habla del Dolores que él ha conocido por 1870. Yo creía que era de Palomeque o de Mariano de Bedia, que decía que había que ver lo que era Dolores, la importancia que tenía, dice. Era el primero o segundo pueblo de la provincia, que los hoteles, los diarios, los dos teatros en que venían compañías de ópera o compañías dramáticas de alta categoría, no como ahora dicen que son unos cómicos de la legua. Las fiestas, también había una serie de clubes, empezando por el Club Unión, dice, donde había unas grandes fiestas, mientras la presidieron, dice, el doctor Irigoyen y el doctor Lecó. Y además había una serie de sociedades donde se hacía música, como la Marina, 10 sociedades, dice que había, que tenía un gran movimiento, Dolores. César, ¿Cómo ha cambiado todo eso desde entonces, termina diciendo? César, una última pregunta. Usted cuando dice que el diario Nueva Era de alguna manera reflejaba una nueva era que vivía Dolores y posteriormente a la llegada del ferrocarril a nuestra ciudad, ¿es una suposición de su parte o realmente el sentido del nombre del diario era ese? Y además publicaba no solo de Dolores, sino de toda la zona. Venía a ser un periódico regional, entonces. En Chascomús tenía un corresponsal muy activo que sacaba unos artículos muy interesantes, incluso muy divertidos. También en Castilli, que creo que era uno de Aúl, en Pila también tenía corresponsal, en toda la zona, en Maipú también, en Ayacucho, salían los acontecimientos que hacían a la vida de los pueblos. César, lo dejamos ahí y el próximo jueves seguimos charlando sobre periodismo. Muy bien, continuamos con más informaciones en Dolores es Noticia.